si no recuerdo mal, en los últimos 2 años, 6, ¿no? 6 organizaciones 145. 6. Algunas en el extranjero. En el extranjero y muchas de ellas donde compañeros vuestros están desarrollando prácticas en empresa. Es miembro del consejo asesor y también gracias a él pues hemos abierto convenios con nuevas empresas, por ejemplo Airbus, que el año pasado estuvimos haciendo prácticas compañeros vuestros, pues también gracias a él se han abierto caminos en el mantenimiento aeronáutico para la escuela. Entonces, bueno, lo que hemos estado comentando esta mañana, nos hablará del mantenimiento aeronáutico en diferentes aspectos, desde los burocráticos que nos cuestan a todos, hasta los prácticos y seguro que anécdotas que os motivarán y nos gustará escuchar a todos debido a su gran experiencia. Y sin más, pues te paso, César, la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Perdonad que no puedo hablar en catalán todo, pero bueno, un poquito, sí me entiendo. Bueno, estoy aquí un poco tenía ganas de venir a la escuela para veros aquí cómo lleváis todo este tema, que me parece... ¿Se oye bien aquí, no? Sí. La escuela está... Yo he visto alguna por ahí, por Madrid, aquí en Cataluña no conozco más que esta, y bueno, yo creo que tenéis un buen sitio para formaros. Y ahora os explicaré un poquito la historia. Esto en media hora podemos liquidarlo, luego si queréis alguna pregunta no hay problema ninguno. Os quiero contar cómo en mis 45 años de aviación, sobre todo en mantenimiento, ha evolucionado esto. Porque muchos de vosotros, pues quizá la historia de este mundillo no la conozcáis. Yo cuando entré en Iberia en el año 70, resulta que no había ninguna reglamentación, todo era... Bueno, la única compañía que había en España era Iberia era aviación civil, Iberia era todo. Entonces, en aquellos momentos, pues los mecánicos de aviación eran gente que venían de diferentes territorios, había sastres, había cocineros, había de todo. Y se formaron durante mucho tiempo, unos años, en los propios hangares. Ya habían entrado cuando estuve yo. Entonces, esa formación que tenía la gente pues fue eminentemente práctica y era lo que existía entonces en la aviación. No podíamos pretender que hubiera lo que hay ahora, ¿no? Entonces, los aviones eran... Bueno, yo cuando entré todavía estaba el DC-3, que ya ha llovido, Yo ya tengo nietos, yo soy yayo flauta, Entonces, el DC-3, me acuerdo que estaba en la escuela para formación de pilotos y, bueno, yo trabajé mucho en el DC-9, en el Caravelle 727, Airbus 300, luego ya vino el MD y ya luego al final de mi vida en Iberia, ya en el año 90, bueno, yo me fui en el 2004, en el año 90 ya llegó el 320, que es el cambio total, que luego os contaré. Bueno, pero la historia es que en aquel tiempo la gente trabajaba con mucha profesionalidad porque había una verdadera vocación de trabajar en eso. Todo eso ha pasado unos años y llegó el año 90 y algo y empezó la reglamentación EASA. La reglamentación EASA es un contexto, como puede ser una constitución, en la cual se recoge, este libro que tengo aquí delante es el reglamento 2042-2003, que es lo que firmó la señora Loyola de Palacio en Europa para cogernos a todos en un sistema un poquito alemán, en el cual pues ya no se dejaba margen a ciertas cosas que en aquellos tiempos que os he contado pues existían, que era flexibilidad, ideas de la gente generada y había, me acuerdo, gente que expuso a Boeing, bueno, Airbus todavía no existía, a Boeing pues ideas de cómo se podía hacer mejor una tarea determinada. Todavía me acuerdo de un tal Cebrián con la barra de spoiler en el DC-9, que inventó un sistema para desmontarla porque aquello era complicadísimo. Y se lo aceptaron en la Boeing.
Entonces, quiero decir con esto que había gente muy profesional, pero no regulada. Las licencias de mantenimiento eran, me acuerdo que ponía mantenimiento en línea, pero no había el B1, B2, toda esta historia que tenemos ahora. Hacía falta, es indudable que hacía falta esa regulación, y todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Idearon esta constitución de EASA, en la cual se recoge toda la normativa de la parte 145, la parte 147, que es la vuestra, aquí, la parte 66, que es la que vais a tener en su día, la licencia, y está recogido aquí el vademecum de lo que tiene que hacerse. Otra cosa es cómo se haga. Entonces, hemos pasado del blanco al negro, o del negro al blanco, con una velocidad lenta, pero ahora se le ha dado un sprint. Entonces ahora España se ha manejado durante un tiempo con esta reglamentación, mirándola un poco de refilón, pero ahora ya no se puede mirar de refilón. Entonces ahora nos hemos convertido, como hemos hablado esta mañana con vuestros jefes, profesores, un poco en alemanes todos. Y el problema es que ahora tenemos que demostrar lo que hacemos y hacerlo bien. O sea, las dos cosas son necesarias. ¿Qué quiere decir con esto? Que hemos convertido el trabajo mecánico en un trabajo mecánico y documental. La documentación tiene casi más importancia que lo que hagas. Todo tiene importancia. Pero la documentación tienes que poner en todos los papeles lo que has hecho. Con lo cual hay veces que se tarda más en hacer ese papel que en lo que es hacerla. Porque claro, tú vas a apretar un tornillo en una butaca y la aprietas, pero luego tienes que ir a escribirlo. Con lo cual tardas media hora en una cosa que se tarda 5 minutos. Bueno, es así. No es malo, es bueno esa historia. Lo que pasa es que quizá nos ha cogido un poco de refilón a los que con carácter latino sabemos que las cosas hay que hacerlas con cierta flexibilidad. Entonces, hay muchas anécdotas que están ocurriendo hoy en día, porque el apretón final, bueno, lo de las licencias, se empezaron a hablar de la licencia A, de la licencia B1, B2. Por ejemplo, en España, la licencia A no ha tenido opción hasta hace muy poco. En Europa sí, y luego os explicaré la diferencia que hay y las ventajas que tiene una y otra, ¿no? Entonces, toda esta historia nos ha constreñido en un corsé que nos limita mucho esta cosa del latino, de la creatividad. No podemos crear nada. Tenemos que mirar un libro y lo que pone ese libro, plasmarlo. Con lo cual, pues hombre, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Te limita un poco esa oportunidad que puedes tener de la barra de spoiler que he dicho antes de Cebrián, que era un mecánico de Langaruno, que bueno, pues era bueno hacer, pero estás más constreñido a esa constitución que encierra este libro, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Yo creo que lo de ahora ha mejorado en el control del trabajo, y lo que se trata es de que haya un responsable que firme ese trabajo. Con eso, lo que hemos hecho es crear unas licencias en las cuales cada uno tiene una base para funcionar. La B1, la B2 y la A. Entonces ahí se construye cada uno de los mecánicos. Vosotros vais a salir de aquí con una licencia general, pero luego os tendréis que capacitar para una u otra. La licencia A, que os he dicho antes, no tenía antes mucha viabilidad en España, porque la aviación civil no la entendía. Me decía que todo el mundo tenía que ser un B o para certificar. Eso ahora ya se ha puesto en marcha, y además eso creo que viene muy bien a vosotros, porque la licencia A quiere decir que tú puedes tener la firma de otro señor certificador que está al lado vuestro, pero al que vosotros le hacéis la tarea, la hacéis o le ayudáis. Eso ya depende de cada persona. Entonces, eso quiere decir que vuestra salida de aquí es más fácil en el sentido de que haya compañías que digan, hombre, vamos a coger a la gente que sale de la escuela, que haga sus prácticas y de repente, y además le aproveche para hacer
unos trabajos que yo necesito. Eso creo que os facilita a vosotros bastante y os puede hacer generar un aprendizaje al mismo tiempo que haces un trabajo. Es cierto que para la licencia A, aviación civil todavía tiene el problema de que tenéis que hacer las prácticas sin licencia A siquiera. Unas prácticas mandadas según la normativa. Pero bueno, por lo menos que como vosotros vais a tener nula experiencia o poca, nada más que lo tengáis aquí, para colocaros en una empresa de aviación, ahora que además estáis en un sitio donde Barcelona está creciendo mucho, no es lo contrario de Madrid, que estamos yendo para abajo, Barcelona va para arriba, y yo creo que en el tema de mantenimiento de aviación Barcelona puede tener unas salidas muy interesantes, porque aquí está viniendo mucho avión. Antes Madrid era el centro donde iba todo, ahora Barcelona le ha echado la garra a Madrid y le ha superado. Entonces, el futuro puede ser bueno. Yo lo que quiero decir con esto es que hay que tener un poco de voluntad de trabajo para que tengamos las expectativas, no son tan malas como ahora ver el telediario. Yo creo que ahora el telediario nos lleva a pensar que esto se hunde, que el mundo se va a hundir. No, yo creo que a la larga la aviación además siempre ha sido muy receptora a todos los problemas que puede haber en cualquier sitio y los ha cogido de lleno. A mí me han cogido desde huelgas de limpiadora que te pagaba un avión hasta cualquier cosa, ¿no? Huelgas de mecánicos, he conocido huelgas de todo tipo. Entre ellas la más larga que tuvo España, que fue la huelga de ASETMA de hace muchos años, el año 89. Entonces, la aviación es muy receptora a problemas, pero también a lo contrario, a aceptar ventajas. Entonces yo creo que el flow de vosotros no está tan mal como dice el telediario. Yo creo que podéis tener un poco confianza en que las cosas se arreglen, en que se vaya hacia adelante y sobre todo, ya digo, estáis en el mejor sitio. En el mejor sitio porque Barcelona va a crecer y va a tener mucho movimiento en años venideros, según se prevé, por el turismo y para muchas cosas. Hay una cosa que quiero comentaros, que la especialidad esta que hemos hablado de A, B y B1 y B2, los aviones se han transformado mucho desde cuando yo empecé hasta ahora. Entonces, en el año 90 yo me acuerdo que fui al curso de Airbus del A320 en Toulouse y los que estábamos allí no teníamos ni idea de lo que estábamos escuchando, porque el cambio era radical. Pasar de estos avioncillos que tenéis ahí en el taller, poco más, 727 ya era un poco más, a pasar a un avión que todo era digitalizado, que todo era con siglas y que no sabías al final de qué hablabas. Allí estábamos ingenieros, pilotos, mecánicos, que salimos del curso después de 2 meses, que fuimos a Madrid a recibir el avión. Yo estuve 2 años con el avión en Tampa y pasé momentos complicados porque es que no conocíamos muy bien el tema. Antes había que hacer reglajes de cualquier cosa en un avión, cuando la cosa se complicaba. Ahora se ha simplificado todo eso mucho. Y en resumidas cuentas, el mantenimiento de los aviones se ha simplificado. Se ha simplificado mucho porque todo está digitalizado. Ahora ya no, la grasa y el Skyroll se ha transformado todo en buses y en bites, aunque sigue funcionando la grasa y el Skyroll, eso todavía sigue, pero ya se queda para poco terreno. Entonces, todo lo demás son cajas negras, que no es la Flight Recorder como la llaman en los periódicos, esa también, pero no es negra. Entonces, todos son computadores, cajas negras, que tú no ves lo que pasa por dentro, pero tú lo puedes arreglar muchas cosas desde un test en la cabina, en la MCDU. Y sobre todo lo que hacemos todos con el ordenador cuando se nos estropea o el móvil, que lo apagamos y lo encendemos. Esa es otra cosa muy buena para la aviación y para toda la cosa electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Que os tenéis que mentalizar a que aunque estáis recibiendo una formación completa, pero más mecánica que aviónica, el mundo futuro va a ser aviónico. El mundo futuro va a ser mecánico y aviónico. Pero antes yo me acuerdo que cuando en Iberia teníamos las especialidades, que ahora ya se las han cargado también, había
4 especialidades, pero luego pasaron a 2, mecánico y aviónico. Antes había radio y... Electricista, montador y motorista. Electricista, montador y motorista. Entonces luego pasaron a 2 especialidades, mecánico y aviónico. Había un 70% de mecánicos y un 30% de aviónicos. Yo creo que el futuro va a ser al revés, porque se necesita que os mentalizáis del tema de la electrónica. Es básico hoy en día. Aunque yo he dicho que es más fácil ahora, también os digo que es más jodido cuando tiene una avería seria. O sea, al mismo tiempo que se puede arreglar unas cosas muy fácilmente con un test que haces en la MCDU y lo arreglas, hay averías que se complican de una manera que hay que tener más formación todavía que la que se tenía antes, sobre todo aviónica. Entonces, eso creo que debe de mentalizarnos un poco a que a mí nunca me han gustado los gusanitos, los electrones, pero ahora estamos a base de... Yo estoy ahora estudiando en mi casa por afición la física cuántica y me estoy leyendo la Wikipedia y todo eso, más que nada por cultura personal. Y bueno, a lo que se va a llegar va a ser la leche, ¿eh? Entonces, yo creo que debéis de mentalizaros un poco al tema de la electrónica, que es básica, para ir adaptándonos a los tiempos modernos. Es más, ya no solo en la aviación, es que en cualquier área de la vida os van a pedir conocimientos electrónicos, siempre que seamos mecánicos o técnicos o ingenieros, lo que sea. Entonces, eso sí es muy importante, porque hoy en día la formación electrónica es vital para resolver cierto tipo de averías complicadas. Las mecánicas normalmente todas tienen una manera de arreglarse. Te manchas un poco de aceite, te manchas un poco de Skyrol o la goma de las ruedas o los frenos, pero lo puedes arreglar. La aviónica tiene sus historias. Entonces, es una cosa que os quiero comentar porque en el transcurso de mi vida profesional veo que a la larga, todavía no ha llegado el momento, pero a la larga van a hacer falta más aviónicos que mecánicos. Va a haber esa necesidad. Hay otra cosa que hoy en día funciona y es muy seria, que es el conocimiento de los factores humanos. Yo al principio me lo tomaba a broma, los factores humanos, de los errores que puedes cometer. Y es cierto que un error que puedas cometer sobre el avión te puede ocasionar muchos problemas. Yo he estado peritando el accidente de Spanair en defensa de los mecánicos y ahí hubo errores pequeños de todo tipo, en los cuales una suma de errores pasa lo que pasa, ¿eh? Y hay que verse en un juicio con unos jueces y unos abogados que no entienden nada de la aviación para ver la cantidad de cosas que pueden preguntar y que te cogen de sorpresa, porque no calculas que puedas tener ese problema un día en el momento que se produce. Yo no os voy a contar qué pasó en el accidente, lo sabemos todos, pero en casi todos los accidentes de aviación un accidente o un incidente, vamos a decir un incidente porque el accidente es muy gordo, siempre se produce por una serie de errores. Y los factores humanos, que yo al principio me los tomaba muy en broma, porque digo, bueno, aquí ya sabemos que no nos podemos equivocar, bueno, eso lo sabemos todos, pero nos equivocamos. Y cualquier cosa que no se da importancia, la tiene, y mucha. Eso es como el brainstorming ese que hablan, ¿no? De que se juntan unos directivos para contar tonterías, pero de esas tonterías, una de ellas es buena. Entonces, yo creo que lo de los factores humanos, que ahora se exige, aviación civil lo exige en la reglamentación, tienes que hacer el curso de factores humanos cada 2 años, y de refresco y de historias por cosas que hayan podido aparecer. Es cierto que los factores humanos son importantísimos en errores que se cometen, pues porque no haces bien, pues desde un taponado de una tubería, que te puede saltar, hasta un jumbo que vi de Pullmantur hace años que estaba yo allí, que me llamaron de Cancún para decir que venía con una pérdida, pero no tiene importancia.
Y, bueno, pues, no sé, tú la estás viendo, está hablando del piloto, tú la estás viendo, pues dime, no, mira, tiene una pérdida por un motor, de un poco de aceite, pero yo creo que no, hemos abierto, está bien, tal. Bueno, pues vosotros que estáis allí, yo no podría decir una cosa que no veo, ¿no? Cuando llegó el avión a Madrid, abrimos el capó y estaba el tapón de hidráulico puesto en el aceite y al revés. No sé cómo lo habrían puesto, pero aquello fue... Pero lo que pasa es que, bueno, el Jumbo tiene 4 motores y porque uno no funcione no pasa nada. Se cruza el Atlántico y no pasa nada. Pero son errores humanos muy graves, muy serios, que se cometen. Entonces, yo creo que eso tiene más importancia de lo que parece y que ya digo, yo soy el primero que siempre cuando se presentó esto decía, ya sabemos que no podemos cometer errores, claro, pero si te los explican, lo entiendes. Oye, que tú puedes tener un error en esta chorrada que muchas veces dices, esto es una gilipollas, ¿cómo me voy a equivocar en eso? Pues te equivocas. Y eso pasa. Entre otras cosas, puede ser que tú no le des importancia a ciertas cosas. Hay una cosa que sí os quiero decir. En la línea o en un hangar, hoy en día todo es dinero. Entonces las prisas son muy malas. Entonces hay que tener la suficiente personalidad para enfrentarse a una dirección que te está empujando. Eso es jodido, ¿eh? Es muy difícil porque aquí todos tenemos que comer. Yo, por ejemplo, he denunciado, pero vamos, yo lo digo sin apuntarme ningún tanto, porque yo tengo muchos años ya, me daba igual, pero yo he denunciado al dueño de una empresa, ante Aviación Civil, porque me obligó a que un avión volaba y yo dije que no podía volar. Se había tragado un árbol, un flap, en un despegue. Era un avión ejecutivo. Pero yo comprendo que eso, un tío de 30 años no lo puede hacer, porque se va a la calle. Esto está pasando y creo que debe de ser una cosa denunciable, porque tanto que dice Aviación Civil que se denuncien los hechos que están pasando y que, en resumidas cuentas, que seas un chivato, pero un chivato bien. O sea, tú has visto un problema y tienes que denunciar a Aviación Civil que has visto ese problema y que no se ha hecho caso. Esto es muy difícil, ¿eh? Hay que tener mucha personalidad para decir, yo acuso a esto y lo que pase, que pase. En teoría, y según la norma que se dicta, tienes tu defensa, Aviación Civil te va a defender siempre, pero bueno, luego pasan cosas que pasan. Pero todo esto viene de factores humanos que se dan en ese curso, en el cual, pues, tú tienes que tener la personalidad suficiente para que, si te has equivocado, o se ha equivocado otro, corregir ese problema. Es cierto que hay que tener mucho cuidado con lo que haces. Luego otro tema que es ahora importantísimo, y eso no creo que os enseñe nada, es el inglés. Hoy en día sin inglés no vas a ninguna parte. Hoy en día ya en España ya se ha generalizado la contestación en parte de todos los tiempos en que los pilotos de Iberia en el extranjero, que a lo mejor atendía a un austriaco, pues les obligábamos a escribir en inglés y no querían. Y el austriaco te llamaba y te decía, oye, que yo no sé lo que pone aquí. Bueno, esto ha pasado, ahora ya no puede pasar. Estábamos en unos tiempos en que, bueno, Franco decía que aprendan ellos español, así no va. Entonces, ahora lo que hace falta es que todos nos mentalicemos. Yo creo que con vuestra edad estáis todos mentalizados, a que el inglés es vital. Y todo lo que contestes en un parte de vuelo o en una hoja de anormalidades de un avión o lo que sea, cada vez se exige más en inglés. Hombre, a lo mejor vas a Iberia y en el hangar no te obligan a hacerlo en inglés, pero de aquí a muy poco tiempo va a ser en inglés todo. Es más, y ahora que se ha puesto Vueling, que por algo se llama Vueling, va a ser en inglés todo. Entonces, eso sí, mentalizaros porque es completamente necesario en estos tiempos y toda la documentación va a que rellenarse en inglés. Y hablando de documentación, lo que hemos dicho al principio de la charla, la documentación es más importante que lo que hagamos en realidad.
o por lo menos lo mismo. Creo que a un mecánico normalmente no le gustaba antes escribir. Decía que ya cambia la bomba. Bueno, pero ponlo. Y ha costado mucho mentalizar a la gente a que eso se haga. Pero ya está la gente mentalizada y hay que saber que todo lo que hagas, todo lo tienes que poner lo que has hecho, pero además avalado en una documentación técnica, según AMM 271420. Hay que ponerlo. Ítem tal. Todo lo que sea aclaración. Y si anda un avión a volar, el accidente de Spanair ocurrió por una mail que estaba un poco mal también, una de las cosas que pasaron, pues que la mail, el minimum equipment, te dé la oportunidad de que estás cumpliendo lo que la mail dice. Y que has hecho la operación que la mail te ha obligado. Para mandar un avión con un computador del que sea, el ELAC, todos estos que hay ahora modernos, estoy hablando de siglas y ya no me acuerdo ni lo que era, el Elevator Limit, no sé qué. Bueno, pues hay que saber que no todo el ELAC, uno de ellos no se puede dejar inoperativo. A lo mejor tienes que dejar inoperativo otro porque ese es el stand-by. Y todo eso te viene en la mail. En la mail te viene que tienes que hacer tal operación para dejarlo inoperativo. Todo eso lo tienes que firmar. Aquí lo que se trata con este reglamento es que haya un responsable para poderle dar de caña. Es broma. Tiene que haber un responsable de cualquier acción que hagas y eso es el objeto de este papel. Antiguamente la gente no era menos responsable que ahora, ni mucho menos. Era lo mismo, igual. Lo que pasa es que no había ese control. Entonces la culpa de todo lo que pasaba pues la tenía a lo mejor el jefe de la empresa, el director técnico, el que fuera. Ahora lo que hace falta es un responsable a menos nivel y a más nivel, a todos los niveles. Te coge, en el accidente de Spanair, que repito, te los cogió a todos, de abajo para arriba. Todos se equivocaron. Bueno, se equivocaron relativamente, no se equivocaron, pero hubo una acción que